Resistencia de materiales 2, unidad 5, núcleo central. Estamos en la clase 18.2. El problema dice, en el perfil de la figura se pide trazar el núcleo central A y B, hallar las posiciones que puede ocupar una fuerza normal de compresión P igual a 16,67 toneladas, de modo que no aparezcan tensiones de tracción y que la línea neutra sea paralela a AB. Antes de empezar a resolver el problema, vayamos viendo un poco mejor qué es lo que pregunta el problema y de dónde podríamos encontrar alternativas, herramientas para poder acercarnos a la solución. En cuanto a la pregunta A, que es trazar el núcleo central, nosotros sabemos, vamos a ver dentro de un momento, recordando el desarrollo de la unidad 5, nosotros sabemos que para desarrollar el núcleo central, la técnica más simple es ir trazando tangentes a la sección, y a medida que vamos trazando las tangentes, vamos de alguna manera encontrando los polos de estas tangentes. En el caso particular de esta sección, la única tangente que de alguna manera hay que construirla en forma que no corte la sección es esta que está aquí, que generaría un polo aquí más o menos por este lado. Entonces el núcleo central se obtendría uniendo directamente todos estos puntos, todas estas coordenadas. Asimismo, para poder calcular el núcleo central, para poder calcular las relaciones, por ejemplo, entre esta tangente y su correspondiente polo, nosotros utilizábamos nuestra ecuación I cuadrado es igual a A por B. Pero el problema de esta ecuación, que es la relación de polaridad, es que solamente es válida cuando tenemos ejes principales. En este caso, un eje principal dado que esta dimensión es igual a esta otra dimensión y también de alguna manera se puede detectar fácilmente que el eje de simetría está según esta dirección. Entonces una alternativa podría ser encontrar el centro de gravedad, trazar un eje que le sea perpendicular y referir la ecuación I cuadrado igual a A por B según este par de ejes X y, que son en este caso los ejes principales. A estos dos ejes también se les suele llamar ejes 1 y 2. El problema de usar ejes 1 y 2 es que a medida que trazamos estas ecuaciones tenemos que hacer una rotación de ejes y eso nos va a obligar a hacer un esfuerzo matemático interesante, aun cuando la relación que puede resultar de esto por la polaridad o por la relación de polaridad que hay entre polo y antipolar, el problema se complejiza desde el punto de vista algebraico debido a que necesitamos a rotar las direcciones de los ejes. Hay una alternativa que ya la hemos visto anteriormente en los capítulos anteriores, y es encontrar un par de ejes centroidales que pasen por el centro de gravedad y referir todo nuestro esfuerzo a este par de ejes, que al no ser principal va a exigir también por otro lado
una ecuación especial, que es la ecuación que vamos a ver en un momento. Parece ser que este es el camino que podría ser el camino más simple para la pregunta A. Respecto de la pregunta B, aquí vamos, en este ejercicio vamos a aprender a combinar algunas cuestiones que son comunes en este tipo de problemas. Acá, por ejemplo, aparece una carga de compresión de 16,67 toneladas. Aparece también una restricción de que esta pieza, por lo visto, está construida de un material que no trabaja la tracción. Entonces, el problema dice, no podemos hacer que esta carga P actúe en una zona donde aparezca tracción. Evidentemente eso nos restringe a que la carga P esté aplicada en el núcleo central, como lo hemos estado viendo anteriormente. Ahora, aun cuando sabemos que esta carga P no va a producir tensiones de tracción si está aplicada en el núcleo central, el problema es que aquí nos restringe aún más de que la tensión admisible del material es de 310 kilos por centímetro cuadrado. Esta es una restricción adicional que lo que va a hacer es que nos va a obligar a reducir la zona en donde puede aplicarse esta carga para que no llegue a este valor de 310 kilos por centímetro cuadrado. Todos sabemos que a medida que la carga P se acerque al centroide o al centro de gravedad, las tensiones que va a producir van a ser mínimas. Sin embargo, a medida de que P vaya teniendo una excentricidad respecto del centroide, la tensión va a ir creciendo. Entonces, nosotros podemos simplemente dividir P dividido el área de esta sección, y si esto de por sí ya sale mayor que 310 kilos, quiere decir que el problema no tiene solución. Sin embargo, como vamos a ver dentro de un momento, esto no es así. Por lo tanto, nos permite probablemente, y por eso está así diseñado el problema, nos permite que aparezca una excentricidad. Y esa excentricidad es la que nosotros pretendemos calcularla. Ahora bien, tenemos entonces la condición de que no haya tracción, que nos dice que tiene que estar en el núcleo central. La condición de que no exceda 310 kilos por centímetro cuadrado, pero también nos pide que la línea neutra sea paralela a AB. Nosotros sabemos, por las propiedades de polos y polares, la propiedad de polaridad, que si este es el centro de gravedad, a medida que se mueve la línea neutra, que es lo mismo que la antipolar, el polo se mueve según una recta que es la misma recta que une el punto P con el centroide de la sección. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer acá es calcular el polo de la antipolar AB, unir con el centroide, y para poder cumplir la condición que está acá indicada de que sea paralela a AB, tendríamos que buscar, además de todo esto, además de que cumpla estar dentro del núcleo central y de que 310 kilos no sea superado, tenemos que hacer que P esté según esta línea recta. Aquí podemos ver el desarrollo de lo que hemos estado
diciendo. Y empezamos por lo más básico, tratar de encontrar el centroide de esta figura. Para hacerlo podemos, por ejemplo, dividir la pieza en este rectángulo y en este rectángulo. Tomar un eje de referencia aquí y escribir simplemente 2 por 16 por la distancia del centro de gravedad, que es 8. Está aquí. La misma cosa en este rectángulo, donde tenemos aquí el centro de gravedad. Y esto significa la misma cosa. 8 por 14 por 1. Por supuesto, esto tenemos que dividir entre el área que está aquí más el área que está aquí, lo cual resulta, vamos a limpiar, resulta en las coordenadas de este punto que está indicado en este lugar. Asimismo, para poder calcular las inercias respecto de los ejes Z e Y, simplemente lo que hacemos es escribir las ecuaciones correspondientes que están acá indicadas en la misma división que hemos hecho, pero componiendo respecto de la base y después trasladando esta distancia que está aquí por el teorema de Steiner o de los ejes paralelos. Como conclusión, aquí tenemos calculado también las inercias y por la simetría, la inercia respecto del eje Z es igual a la inercia respecto del eje Y. Ok, así como hemos visto aquí, tenemos perfectamente determinado en este momento la coordenada del centro de gravedad y las inercias correspondientes. De la misma manera, calculamos el producto de inercia, que no es otra cosa que aplicar la ecuación de la inercia a estas mismas dos composiciones que hemos visto y trasladarlo al centro, o sea, mejor dicho, a las coordenadas del centro de gravedad, resultando esto en 836.27, como está acá indicado en el ejercicio. Recordemos que el producto de inercia de una sección es igual a su área multiplicada por la coordenada de su centro de gravedad. Para el trazado del núcleo central, vamos a utilizar estas fórmulas que ya fueron en su momento deducidas y que las vamos a revisar rápidamente en la unidad 5, cuando hemos visto el desarrollo de las ecuaciones correspondientes. Hemos encontrado aquí en la página 37 esta fórmula que está acá indicada, recordando que este par de ejes solamente es un par de ejes centroidal y no es principal. Entonces, lo que nos relaciona a esta ecuación son las coordenadas tanto de la aplicación de la carga exterior, o sea, estas son las coordenadas, esta es la carga exterior, y relaciona con la posición de la línea neutra dada en coordenadas
de I sub ZLN I sub LN. Perdón. Fijarse que en realidad el proceso acá ya es muy mecánico. Por ejemplo, para calcular el punto del núcleo central que corresponde a la tangente AB, basta con calcular las coordenadas, o sea, dónde corta la línea neutra, calcular esta coordenada. Una de ellas es en el infinito y otra es a 4,3733, como está indicado aquí, que serían las coordenadas de I sub LN y Z sub LN. Esto se lleva a estas ecuaciones y trae como resultados estas dos coordenadas. Estas dos coordenadas, tanto I sub P como K sub P, no tiene otra o sea, directamente representa la posición de K sub 1, como se puede ver aquí. De esta misma manera se va haciendo pasar la línea neutra por las diferentes tangentes, calculándose los puntos donde corta la línea neutra. Por ejemplo, en el caso de la tangente por E y por este punto, tenemos que calcular esta distancia y tenemos que calcular esta distancia y introducir estas dos en esta ecuación que está aquí para poder llegar a los resultados. Aquí pueden ver entonces que se van desarrollando sistemáticamente uno a uno todas las coordenadas que nos está pidiendo el problema. AB, BC, CE, generándose también las diferentes coordenadas del punto de los puntos del núcleo central. Una vez que nosotros tenemos los puntos del núcleo central, por ejemplo, K sub 1, K sub 2, K sub 3, K sub 4, K sub 5, el polígono que une todos estos puntos se constituye en el núcleo central. Solamente a modo de referencia, acá se presenta para si algún alumno quiere ejercitar sus conocimientos de analítica, si quiere ejercitar hacer el cálculo según este par de ejes, aquí están las respuestas que debe salir en ese caso, que son equivalentes aquí a las anteriores. Recordemos que el problema nos exige que la línea neutra sea paralela a AB por un lado. Al ser paralela a AB quiere decir que la carga exterior tiene que estar aplicada según el polo de AB, que es K sub 1, y la recta que une K sub 1 con el centro de gravedad. Pero por otro lado, nos pide que no se superen las tensiones de tracción, por lo tanto tiene que estar dentro del núcleo central, o sea, dentro de esta zona que está acá indicada. Pero por otro lado, también el problema nos pide que no se supere 310 kilos por centímetro cuadrado, lo cual implica que P podría moverse en una zona más restringida en la cercanía del centro de gravedad y según la recta K sub 1, K sub 3 que está indicada aquí. Ahora bien, para poder identificar estos límites donde se puede poner la carga P de 16,67 toneladas, de tal manera que no se supere la tensión de 310 kilos, para poder hacer eso vamos a tener que trazar los diagramas. Ahora bien,
Los diagramas son bastante sencillos en este caso porque nos está diciendo el problema que la línea neutra tiene que ser paralela a este punto. Entonces nosotros no sabemos dónde va a ser. Vamos a suponer que esta es la línea neutra. Si esta fuera la línea neutra, entonces lo que nos está diciendo el problema es que no se supere un valor. Recuerden que si esta es la línea neutra, entonces tendría más o menos esta forma, y aquí no se tendría que superar el valor de 310 kilos. A nivel del centro de gravedad, la tensión sabemos que es igual a N sobre A. Por lo tanto, ya a esta altura no resulta muy complicado resolver este triángulo. Este triángulo es el triángulo de tensiones. Recordemos, esto es kilogramos por centímetro cuadrado. Este es un triángulo de tensiones. También se llama volumen de tensiones. Acá en este caso tiene signo negativo. Y con esta información nosotros ya podemos ir encontrando tanto este punto como en el caso de hacer pasar la línea neutra paralela pero por este lado, o sea, vamos a suponer que la línea neutra quede por aquí. Entonces lo único que estamos diciendo es que ocurre lo mismo pero en forma inversa, o sea que en este punto se da la tensión de 310 kilos por centímetro cuadrado, y nuevamente aquí en este lugar la tensión es N sobre A. Acá va a valer un cierto valor y de esta manera vamos a poder calcular el otro punto correspondiente. Entonces, llevando esto un poco al ejercicio, aquí se puede ver el cálculo de lo que estábamos diciendo recién. En otras palabras, en la parte superior, en el caso de que la línea neutra esté pasando por abajo, no sabemos en dónde, en la parte de las fibras superiores tenemos 310 kilos. A nivel del centro de gravedad tenemos N sobre A, que aquí podemos ver que calculando sale 277,83 kilos. Por lo tanto, acá, para poder obtener todas las coordenadas que están indicadas, simplemente hacemos una proporción de triángulos que está acá mostrada, obteniéndonos fácilmente el valor de I sub Ln. Una vez que tenemos el valor de I sub Ln, calcular las coordenadas del polo ya resulta trivial, aplicando exactamente las mismas ecuaciones que hemos estado analizando recién, o sea, estas ecuaciones que están aquí. Acá al revés estamos, bueno, de la misma forma, mejor, estamos teniendo las coordenadas de donde pasa la línea neutra, por lo tanto las coordenadas del polo se pueden obtener en forma directa, y eso es lo que se hace cuando se está calculando esta parte del ejercicio. Ese primer punto que acabamos de calcular sería este extremo que está aquí, y para calcular el otro extremo, como habíamos dicho, vamos a tener que hacer pasar la línea neutra por la parte superior. Aquí el cálculo se repite, es la misma cosa que antes, solamente que los 310 y los 277 están aquí, y se calcula nuevamente la I sub Ln por la misma proporción anterior. Se calcula ese valor y aplicando las mismas ecuaciones conocidas volvemos a obtener las coordenadas
de P. Esta coordenada de P que acabamos de obtener no es otra cosa que la coordenada de este punto, con lo cual conocemos ya todo el resultado de la pregunta B, que es la zona en donde P puede actuar sin que haya tensiones de tracción, que se conserve que la línea neutra siempre va a ser paralela a B y que además las tensiones máximas no sean mayores a 310 kilos por centímetro cuadrado. Con esto concluimos el desarrollo del ejercicio.